Hola, en la clase de hoy vamos a ver un tema muy importante de la dinámica de fluidos, que son las pérdidas en cañerías. ¿Qué son las pérdidas en cañerías? Si yo tengo un caño con una longitud considerable, en el cual está deslizando, por ejemplo, agua a una velocidad 1, y si tiene el mismo diámetro sale la misma velocidad 2, y yo mido la presión a la entrada, P1, y mido la presión a la salida, P2, ¿qué es lo que voy a ver? Que P2 es diferente a P1 y es menor. Por lo tanto voy a tener un delta P. Esa variación de presión, que es una caída de presión, es lo que vamos a llamar pérdidas en cañerías. Y lo que representa esta caída de presión es una pérdida de energía, por la fricción viscosa del fluido contra la cañería. Es lo mismo que pasa en el caso de la electricidad. Cuando circula una corriente eléctrica a través de un cable muy largo, voy a haber manifestado una caída de tensión. Lo mismo pasa en la hidráulica. En vez de ver una caída de tensión, veo una caída de presión. Lo que vamos a hacer ahora es ver las diferentes ecuaciones que tenemos para poder calcular esta caída de presión. Hagen en el año 1839 se interesó en ver qué es lo que pasaba con la caída de presión. Lo que hizo fue tomar un caño de latón de un cuarto de pulgada, de 3 metros de largo en forma horizontal, y hacerle circular agua a diferentes caudales o diferentes velocidades. ¿Qué es lo que vio? A medida que aumentaba la velocidad, vio que aumentaba linealmente la caída de presión hasta cierto punto. Entonces, para velocidades chicas, observó que las variaciones de presión eran lineales o proporcionales respecto a la velocidad. Pero después de un punto, donde iba aumentando la velocidad, observó que ya la variación no era lineal, sino que tenía otra forma, que era casi cuadrática. ¿Y cómo era? En vez de ser lineal, era la velocidad elevada a 1,75. En su momento no entendía muy bien por qué pasaba esto, por qué había un cambio. Lo que sí desarrolló después Reynolds es que este cambio es el cambio de flujo laminar a turbulento. Eso es lo que estaba pasando y que Hagen no entendía muy bien en su momento. Años más tarde, Poiseville desarrolló una ecuación que nos permitía calcular el valor de la caída de presión de un flujo laminar. Lo que hizo fue tomar la experiencia de Hagen y además considerar que el fluido es newtoniano, es decir, que respeta la ley de viscosidad de Newton. Con esto obtuvo una ecuación que nos permitía calcular el valor exacto de la caída de presión. Y si esta ecuación la dividimos por el peso específico del fluido, obtenemos el valor de la caída de presión en metros. Lo primero que vamos a hacer es poner las variables en juego que tendríamos en un caso de pérdida de carga. Entonces, ¿qué tendríamos? Obviamente la pérdida de carga delta HP, que es la caída de presión en metros, el largo de la cañería y su diámetro, con su rugosidad absoluta, la velocidad con la que circula el fluido por la cañería, con su viscosidad y su densidad, y también ponemos en juego la aceleración gravitatoria. Con estas variables en juego lo que queremos hacer ahora es adimensionalizar el caso. Para eso se aplica lo que es el teorema Pi de Buckingham. Y se llega a una ecuación que es la siguiente, que es b cuadrado sobre 2g por la longitud sobre el diámetro y una función desconocida que depende del número de Reynolds y la rugosidad relativa. La rugosidad relativa vamos a ver después, pero por lo adelanto es la rugosidad absoluta dividido el diámetro. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que las pérdidas en metros, la pérdida de presión, depende de la velocidad del fluido, de la aceleración gravitatoria, la longitud dividido el diámetro y una función desconocida. Esto va a ser lo crítico de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué es lo que plantea la ecuación de Darcy-Weisbach? Por un lado, que el flujo puede ser laminar o turbulento, cualquier tipo de flujo, en cañerías, y que el factor de fricción, que es esta función desconocida, que nos trajo un número como resultado, depende del número de Reynolds y la rugosidad del caño. Lo que sería este factor de fricción es una relación entre las tensiones, digamos, el esfuerzo cortante que tengo entre el fluido y la pared de la cañería, la densidad y la velocidad. Sería la tensión adimensionalizada. El conflicto va a ser encontrar este factor de fricción. Para poder determinar el valor del factor de fricción, voy a necesitar saber el valor de estas dos variables, que es el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds es una relación entre las fuerzas viscosas y las fuerzas de inercia. Si dominan las fuerzas de inercia, lo que voy a tener es un régimen turbulento. Y si dominan las fuerzas viscosas, voy a tener un régimen laminar. Si el número es menor a 2300, voy a decir que tengo un régimen laminar, y si es mayor a 2300, régimen turbulento. La realidad es que en realidad existe una zona de transición que se da entre el número 2000 y 4000. Pero por convención se adoptó 2300. Por otro lado, lo que tenemos que saber también es la rugosidad relativa, que es una relación entre la rugosidad absoluta y el diámetro de la cañería.
Y la rugosidad absoluta es la distancia que tengo entre las crestas y los valles de la superficie de la cañería. Y este valor depende del material y del método de fabricación de la cañería. Donde tengo valores muy bajos, por ejemplo, para el vidrio o para el plástico, y valores mucho más altos de rugosidad, por ejemplo, para una cañería de cemento. Lo que vamos a hacer ahora entonces es tratar de determinar el valor del factor de fricción. En un primer caso lo vamos a hacer para el flujo laminar. Y ahí ya teníamos la ecuación de Hagen-Poiseuille, que me daba las pérdidas de presión en caso de flujo laminar en una cañería. Entonces vamos a desarrollar Hagen-Poiseuille. Y era que es 32 por la viscosidad, por la velocidad, por el largo, dividido el peso específico por el diámetro cuadrado. Y después tenemos también la ecuación de Darcy-Weisbach, que también me va a dar las pérdidas, entonces lo puedo igualar. B cuadrado sobre 2G por longitud sobre el diámetro por el factor de fricción. Vamos a escribir el peso específico como densidad por G. Y vamos a ver acá que se van algunas cuantas cosas. Tenemos aceleración gravitatoria, tenemos el largo, tenemos el diámetro, tenemos velocidad, y ahí estamos, no podemos simplificar más nada. Y bueno, y 2 se va acá, me quedaría 64. Entonces, vamos a escribirlo esto. Me quedaría, no, ya no vamos a escribir el THP, me terminaría quedando 64 por la viscosidad sobre la densidad por D va a ser igual a la velocidad por el factor de fricción. Paso dividiendo la velocidad, me termina quedando esto. Y si se fijan, esto es la inversa del número de Reynolds. Entonces el factor de fricción es igual a 64 sobre Reynolds. Entonces acá estaríamos determinando cuánto vale el factor de fricción para el caso laminar. Depende únicamente del número de Reynolds. ¿Estamos? Es linealmente varía. Simple. Ahora si vamos para el caso turbulento, volvemos a lo mismo, que depende del número de Reynolds y la rugosidad relativa. En ese caso no tenemos ninguna ecuación que lo determine. Entonces vamos a ir al primer análisis o primera experiencia que se hizo para poder determinarlo, que es la experiencia de Nikuradse. En el año 1933, Nikuradse se propuso encontrar los valores de F para los diferentes números de Reynolds y diferentes rugosidades relativas. Lo que hizo fue tomar una cañería e ir pegando diferentes capas de arena, y con eso simulaba las diferentes rugosidades. Entonces, al hacer el ensayo, por un lado verificó que en el régimen laminar se cumplía que el factor de fricción era igual a 64 sobre el número de Reynolds. Y por otro lado, obtuvo cuál era el valor de F para diferentes condiciones de número de Reynolds y diferentes rugosidades. Por lo tanto, estaríamos parados acá. Para obtener las pérdidas de las cañerías, recurríamos a Darcy-Weisbach, y para el régimen laminar usábamos la ecuación de Hagen-Poiseuille, que era 64 sobre Reynolds. Y ahora se suma las curvas que encontró Nikuradse. ¿Qué es lo que pasó? A partir de lo que hizo Nikuradse, von Karman y Prandtl encontraron las ecuaciones que respondían al caso de tener una cañería lisa, que es la recta o si quieren curva que tenemos por debajo, que es el caso de cuando la rugosidad vale 0, y para la zona completamente turbulenta o la zona turbulenta desarrollada, que como ven acá en estos casos se ve como que la línea sigue una constante. ¿Qué es lo que observamos? Que el factor de fricción no depende del número de Reynolds, sino que únicamente de rugosidad relativa. Eso es lo que expresó en la otra ecuación. Entonces, con estas dos ecuaciones, años más tarde se desarrolló lo que es la ecuación de Colebrook-White. Lo que hace es juntar ambos, digamos, tanto la ecuación de von Karman-Prandtl, la primera como la segunda ecuación, obteniendo esta ecuación que contempla todos los casos del factor de fricción. Y esta es la ecuación que hoy en día se toma como referencia para calcular el factor de fricción. El problema es que no tiene una solución directa, sino que para obtener la solución se recurre a métodos numéricos. Hoy en día es simple, en un Excel se puede encontrar perfectamente el valor. Entonces se desplazó lo que plantea Nikuradse por directamente, para obtener el valor certero, la ecuación de Colebrook-White. Entonces en ese momento contábamos con dos herramientas. O usar las curvas que había planteado Nikuradse, que no eran muy precisas porque se habían hecho no con rugosidades de cañerías comerciales, sino con una rugosidad simulada con arena, o sin una ecuación que no tenía solución, que era la de Colebrook-White, que se podía obtener el resultado pero iterando. Entonces lo que hizo después Moody, a partir del famoso diagrama de Moody, es trazar las curvas a partir de los valores de la ecuación de Colebrook-White. Entonces podíamos obtener en forma mucho más rápida los diferentes factores de fricción para las diferentes condiciones de número de Reynolds y rugosidades relativas. Y entonces en el año 1944 trazó las curvas.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Algo similar a lo que se veía en las curvas de Nikuratse, pero en forma mucho más precisa. Tenemos acá el factor de fricción, el número de Reynolds y diferentes curvas para diferentes rugosidades relativas. Obviamente la curva para el régimen laminar es una recta que depende del 64 sobre el número de Reynolds, que es lo que habíamos visto antes. Y después tenemos las diferentes curvas para los diferentes casos de turbulento. Entonces este es uno de los métodos que hoy en día se sigue utilizando para poder encontrar el factor de fricción. Otro método totalmente diferente para poder encontrar las pérdidas es la ecuación de Hazen-Williams. No vamos a obtener el valor en forma precisa como lo obtendríamos a partir del diagrama de Moody y las diferentes iteraciones que podamos hacer con la ecuación de Colebrook-White, pero es una forma rápida donde directamente obtenemos las pérdidas por una ecuación. No tenemos que recurrir a Darcy-Weisbach, calcular el valor del factor de fricción, nada de eso, sino directamente se calcula a través de esa ecuación que es empírica, es decir, viene de la práctica. No la recomendamos en el caso de un cálculo preciso, se puede usar para obtener un valor aproximado. Hay veces que responde muy parecido a lo que sería hacerlo por el método más preciso, que sería Darcy-Weisbach y encontrar el valor por Colebrook-White. Y hay casos que realmente dan muy distante el valor del que sería el real. Puede ser 10%, 15, 20 o más. Depende del caso. Hay veces donde aplica bien y hay veces donde aplica mal. Entonces, para resumir, ¿cómo podemos calcular las pérdidas? La manera más precisa es con la ecuación de Darcy-Weisbach y el factor de fricción a partir de la ecuación de Colebrook-White. Lo que pasa es que ahí tengo que recurrir a métodos numéricos. La otra forma es, en vez de recurrir a la ecuación de Colebrook-White, usar el diagrama de Moody. Esta es la forma más clásica de hacerlo. Otra forma es Darcy-Weisbach y el factor de fricción obtenerlo a partir de otras ecuaciones. Lo que se hizo, algunos agarraron la ecuación de Colebrook-White y vieron cómo simplificarla para poder obtener el valor de f, aunque no esté capaz muy cercano a la realidad. Hay veces que se ajusta, por ejemplo, para diferentes rangos de número de Reynolds, se ajusta para diferentes casos particulares, hay un montón de esas ecuaciones. Como realmente vamos a obtener hoy en día el método Colebrook-White por diferentes software de cálculo numérico, no hace falta recurrir a esas ecuaciones, sino que lo podemos hacer en la computadora, como les dije, hasta con un Excel de forma simple. Otra forma es la ecuación de Hazen-Williams y también hay otras más de estas ecuaciones. Usa la Hazen-Williams, que es una de las más conocidas, pero hay otras también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recomendar para usar? Siempre que podamos recurrir a la ecuación de Colebrook-White para obtener f en forma de métodos numéricos y así vamos a la ecuación de Darcy-Weisbach y encontramos las pérdidas. Si no tenemos manera de hacer métodos numéricos, usamos el diagrama de Moody. Y si queremos tener un valor rápido, la ecuación de Hazen-Williams.